vayan acompañando. Por el momento vamos a orar para empezar con pie derecho, como debe ser. Amado Padre, te damos gracias, Señor, en este momento. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de poder aprender cada día más de ti, Señor, de tu palabra, esta palabra hermosa que nos dejaste, Señor, para que sea nuestra guía en todo momento, Señor. Te pedimos de todo corazón nos ayudes, nos des discernimiento, sabiduría, que prepares nuestros corazones para atesorar tu palabra y para ponerla por obra. Quedamos en tu presencia, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos ven. Gracias por estar con nosotros y seguimos en este estudio del libro de Romanos que está muy interesante. ¿Verdad que si a usted le gusta aprender de la palabra de Dios, así como nos gusta a nosotros, pues nos sigue y podría ver inclusive los videos anteriores de los capítulos, porque empezamos desde el primer capítulo, versículo por versículo, estudiando este libro. Bueno, nuestra lección del día de hoy tiene como título ¿Quiénes son verdaderos hijos de Abraham? Miren, este capítulo 9 que iniciamos la semana pasada, se empezó como esa nueva sección dentro de todo lo que hemos estudiado de Romanos, y el capítulo 11, a partir de, vamos a empezar a estudiar acerca de la relación de Dios. Del 9 al 11. Del 9 al 11, sí. Vamos a estudiar acerca de la relación de Dios con su pueblo escogido, los israelitas. Muchos piensan y hay como teologías, ¿no? Como, ¿cómo se dice? Como corrientes de esto, que piensan que Dios ya desechó este pueblo, pero no es así. Estos capítulos vamos a aprender, vamos a ver que Dios pone a este pueblo es en un receso, como en stand-by, y nos da esa oportunidad a nosotros, los que no somos israelitas de nacimiento. Amén. En el versículo 4 que leímos, el apóstol Pablo expresa como esa preocupación que tiene por su pueblo israelita, porque este pueblo, por medio de Abraham, fueron elegidos. Dios reveló su gloria, o sea, esa presencia perfecta, directa, que fue al único pueblo que Dios se le reveló. Les entregó los mandatos, como lo vimos, los 10 mandamientos, hizo pactos con ellos, les dio grandes promesas y les dio también el privilegio de adorarlo. Y llega al punto, a ese punto de decir que si fuera posible, él mismo se hacía maldición o se alejaba de Dios con tal de que ellos reconocieran a Jesús, de que ellos reconocieran y entregaran sus vidas a Dios y fueran salvos. Esto es lo que manifiesta el apóstol Pablo. Ese deseo tan grande que él tenía, como lo vimos en la lección pasada, que está ahí guardada en YouTube, expresa eso, ¿no? Fuera posible si yo pudiera, si se pudiera, yo me haría anatema, como dicen otras. Por todos. Para que ellos se entregaran, recibieran a Cristo. Recuerden que el pueblo de Israel rechaza al Mesías, a Jesucristo, y ellos no hacen parte digamos, de los hijos de Dios en este momento, por la decisión que ellos tomaron de no aceptar al Mesías. Bueno, en la lección del día de hoy estudiaremos más privilegios de los israelitas. Los invito, vamos a leer Romanos 9:5. Dice así: Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas, y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana. Y Él es Dios, el que reina sobre todas las cosas y es digno de eterna alabanza. Amén. Bueno, vemos que dentro de los privilegios de los israelitas estaba el hecho de que los patriarcas hubieran sido escogidos por Dios para ser un pueblo, una nación, de la cual esa descendencia hubiera nacido el Salvador. Entonces, por eso expresa el apóstol Pablo su dolor, ese dolor que él dice, lo que tú dices ahorita, si fuera yo me doy muero para que ellos puedan conocer, porque al Israel rechazar
a Jesucristo, estaba rechazando como ese único camino que Dios había dejado a la salvación, aún hubiese sido escogido por Dios como su pueblo, ese era como la ruta, por decir algo, ¿no? Sí, el único camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. O sea que si nosotros rechazamos a Cristo, pues simplemente no hay opción, no hay otro camino. No hay otra opción de llegar a Él. Y eso era lo que tanto atormentaba al apóstol Pablo, como de llegar al punto de ese dolor. Y recordemos de que Pablo, en su inicio, cuando Saulo de Tarso era un perseguidor, pero ahora que él recibió, que él conoció, que él tuvo como ese encuentro con Jesús, empezó a hacer como todo lo contrario, ¿no? Entonces, vamos a continuar con los versículos 6 al 9 de Romanos 9, que dice así. Ahora bien, ¿acaso Dios no cumplió su promesa a Israel? No, porque no todos los que nacen de la nación de Israel son en verdad miembros del pueblo de Dios. Ser descendientes de Abraham no los hace verdaderos hijos de Abraham. Pues las escrituras dicen, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes, aunque Abraham también tuvo otros hijos. Eso significa que no todos los descendientes naturales de Abraham son necesariamente hijos de Dios. Solo los hijos de la promesa son considerados hijos de Abraham. Pues Dios había prometido, volveré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Mire que en estos versículos, el apóstol Pablo, acuérdese que esta carta es dirigida a los romanos, a personas que eran israelitas también, que vivían en Roma, y personas gentiles, ¿sí? Pero entonces aquí hace la salvedad para que los israelitas no se sientan mal y crean que es que Dios les falló, ¿sí? Entonces que el Señor, dice la pregunta, no cumplió sus promesas. No, dice, ¿acaso Dios no cumplió sus promesas a Israel? Dice, no, no es así. O sea, Dios sí la cumple, lo que pasa es que no todos, y ahí es donde viene esa salvedad, no todos son hijos. No todos los hijos de Abraham, naturales, ¿no? Sí, son necesariamente hijos de Dios. Sí. Entonces ahí vemos que el Señor nos explica los que verdaderamente son los hijos de Dios, porque nos hace esta aclaración de que no todos los que son hijos de Abraham son considerados hijos de Dios, y menciona que solo los hijos de la promesa, y es que al iniciar vemos, habla de los patriarcas, ¿no? Abraham, Isaac y Jacob. Sí, lo que pasa es que si nosotros vamos al contexto de la Biblia, nosotros vemos que el Señor escoge a Abraham, pero Abraham tuvo más hijos y él solo reconoce a uno de los hijos. Entonces, por medio de esa descendencia viene por la línea genealógica y ahí se muestra, sobre ese linaje se muestra la soberanía de Dios. Dios escoge a quien él quiere, eso lo vamos a ver más adelante. Pero es lo que queremos, porque es que hay varias, digamos, desvíos o varios vertientes que el Señor hace claridad y es específico en cuáles son los verdaderos hijos de Abraham. Pero también vemos como esto ha causado gran confusión desde hace miles de años en el Medio Oriente, porque si nos acordamos, Abraham tuvo primero un hijo, que fue el mayor, que no era el hijo de Sara, que diera luz a Isaac, sino que fue Ismael, el hijo de una esclava. O sea, no era la esposa, era el hijo de la esclava. Y ellos, los descendientes de ese hijo de la esclava, reclaman la progenitura, porque en realidad él nació mucho antes que Isaac. O sea, viéndolo por la parte física, la parte material, o la parte, digamos, no espiritual, sino por la parte genealógica. O sea, el primero, ellos tienen todo el derecho de reclamar esa progenitura. ¿Sí? Que son los que hoy se llaman ismaelitas, los palestinos. Los palestinos, exacto. Son árabes que están alrededor reclamando la parte de Reclaman Jerusalén. a Jerusalén como la tierra. Como de ellos, ¿no? Por ser, decir algo, es el hijo mayor, pero también vemos que aparte de Ismael que fue el hijo mayor,
Isaac, que fue el hijo de Sara, de la promesa, dice que Abraham tuvo 6 hijos más después de que Sara murió. Él se volvió a casar y tuvo más hijos, aunque la mayor herencia, la promesa y todo fue para Isaac, que fue el único hijo que Dios reconoció de Abraham. Y eso lo volvió sobre los hijos de los otros hijos de Abraham. Eso lo podemos ver en Génesis 25, 1 al 2. No es algo que nosotros nos estemos inventando, que salió por ahí en internet, ¿no? En la misma Biblia puede constatar los otros hijos de Abraham. Dice, Génesis 25 del 1 al 2 dice, Abraham volvió a casarse con una mujer llamada Setura. Ella dio a luz a Simram, Joksam, Medam, Madián, Isbac y Sua. Esos son los otros hijos que tuvo Abraham. Después de que muere Sara, si ustedes pueden ver en el capítulo 24, creo que es cuando ya muere Sara, entonces ellos la entierran y en el 25 él vuelve y se casa con otra mujer y tuvo estos 6 hijos que también son hijos legítimos de Abraham, pero espiritualmente Dios escoge solamente a uno de los 8, escoge a uno solo. Exacto. Porque cuando nosotros buscamos en la palabra se habla de que Isaac, porque Isaac fue el único hijo que Dios reconoció como el primogénito, en el libro de Génesis, cuando Dios llama a Abraham, una de las pruebas que le hizo y le pide a su hijo Isaac en sacrificio para probar cómo esa fidelidad fue una de las grandes pruebas que tuvo Abraham, y eso lo encontramos en Génesis 22. 2. Mire cómo le dice el Señor y cómo le habla a Abraham en ese momento. Y ya en ese momento Ismael ya había nacido, porque recordemos que Ismael es mayor, como creo que 14 años mayor que Isaac. Pero mire cómo Dios le dice a Abraham, o le da esta orden. Dice, toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. O sea, aquí está muy claro, dice, a tu único hijo. Y ese es lo que el Señor le dice. Y lo que tú decías, ya aquí ya había nacido Ismael. Aquí podemos ver que Dios escoge a determinadas personas para cumplir sus propósitos específicos. Porque indagando un poco más sobre este tema, encontramos algunos conceptos de teólogos muy capacitados y que con respecto a este tema vuelven a hablar de algo que ya hablamos nosotros también aquí en el capítulo 8, que es de la predestinación y de la soberanía de Dios respecto a la salvación. Pero si nos detenemos y analizamos esto, observamos de que aquí no se está hablando de nada de salvación, sino del propósito que Dios tuvo al escoger a Abraham y a ciertas líneas de su descendencia, ¿no? Para que hicieran parte de la genealogía de Jesús. Por medio de estas personas, él iba a enviar a su hijo a salvar el mundo. Entonces, mire, lo que pasa es que en estos capítulos, vuelvo y repito, porque es que quiero porque es que estuve indagando y estuve mirando otros teólogos muy importantes y que me han aportado, me han enseñado muchísimo. Y cuando están hablando en este capítulo, ellos están explicando y están hablando de la predestinación de los escogidos de Dios. Aquí en este caso, en este capítulo, del 9 al 11, vamos a hablar del pueblo judío. Es un paréntesis, es una parte que hace. Los primeros capítulos, del 1 al 8, habla de la doctrina, digámoslo así, del cristianismo, pero esta parte está hablando exactamente de el pueblo de Israel. Y aquí, cuando habla de los escogidos, no habla de los escogidos para salvación, sino los escogidos para el propósito que Dios tiene para el mundo. Un propósito determinado. Determinado. Entonces, Dios es soberano y él escoge a quien quiera. A pesar de que Abraham tuvo 8 hijos, escoge uno. A pesar de que Isaac tuvo 2 hijos, escoge a uno. Entonces, vamos viendo cómo Dios
dentro de sus propósitos, conociendo a las personas, él empieza a escoger a personas para su propósito. ¿Amén? Exactamente. Ahora, ¿Dios no le cumplió a Israel las promesas? Pues enfáticamente aquí el apóstol Pablo, cuando lo leímos, dice no. Es muy enfático y dice, no, porque no todos los que nacen en la nación de Israel son en verdad miembros del pueblo de Dios. O sea, no quiero que nos confundamos. Él dice no que no le cumple las promesas, él cumple las promesas. ¿Será que entonces Dios le cumplió las promesas? No, sí las cumplió, pero no a todos los israelitas. Cuando nosotros estábamos empezando el estudio, empezamos a hablar de que en el capítulo 2, creo que, o en el 3, los israelitas pensaban que por el solo hecho de ser israelitas ya eran hijos de Dios y eran salvos, ¿sí? Pero entonces lo que está hablando aquí el apóstol Pablo no es que no haya querido o no es que el Señor haya incumplido su promesa, no, él la cumplió. Lo que pasa es que no todos son hijos de Dios y no todos son hijos de Abraham. Exactamente. Miren, o sea, perdón, sí son hijos de Abraham, pero no son escogidos por la linaje de Dios. Es que es un poquito tricky. Se presta para malinterpretación. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, Jesús tiene una discusión con los fariseos y ellos afirman ser hijos de Dios por ser descendientes de Abraham. Y Jesús les dice, si fueran hijos de Abraham, seguirían su ejemplo. Eso lo encontramos en Juan 8:39. Jesús allí está reconfirmando esta palabra, que no tan solo lo que tú estabas diciendo ahora, por ser hijos de Abraham, eran hijos de Dios, sino solo los que obedecen la palabra de Dios. En esa época, el Señor consideraba como hijos de Abraham estos que eran obedientes, esas personas que hacían lo correcto, lo que Dios mandaba. Entonces a eso los tenía en cuenta para su propósito escogido. Y eso no lo puede hacer cualquier persona, ¿no? Si uno ve que tiene varios hijos y uno de los hijos, digamos, es más responsable que los otros, pues uno a ese responsable le va a tener más confianza y lo va pronto a utilizar para unos propósitos más definidos, más serios, más específicos, porque los otros pueden fallarle. Entonces, siguen siendo hijos, pero simplemente él, en esta parte del linaje espiritual, él dice, no todos son hijos de Abraham, no todos son hijos de Dios, los que no obedecen, pero no es porque no fueran por la sangre, sino porque simplemente por obediencia, espirituales. Hay algunas religiones, tú decías, que dicen que todos somos hijos de Dios y que por eso todos vamos a ir al cielo. Pero esto cae en su peso por estos versículos que estamos leyendo, porque hoy en día solo es considerado hijo de Dios el que haya recibido a Jesús en su corazón. Amén. No todo el mundo, ni por apellido, ni por raza, puede haber nacido en el mismo Jerusalén, puede haber nacido en Nazaret, ¿no? O por creencia, por lo que sea. No, solamente somos hijos de Dios por haber recibido a su Hijo Jesucristo en nuestro corazón, haber aceptado ese sacrificio en la cruz. Y la salvación es personal, es individual. Por el hecho de que de pronto nosotros somos cristianos y creemos en Dios, no quiere decir que nuestros hijos y nuestros nietos ya son salvos o ya ellos no tienen necesidad de reconocer a Cristo como Dios y Salvador. No, ellos tienen que en su momento dado aceptar y declarar e invitar a Jesucristo a su corazón para que ellos sean salvos. Es algo que nosotros damos un ejemplo y tratamos de modelarles a ellos para que ellos vean la diferencia entre ser un hijo de Dios o no serlo. Entonces, pero ellos tienen que tomar su propia decisión y es una decisión personal. Eso nadie lo puede, ni la religión, ni las creencias. Porque es que yo soy cristiano, entonces ya soy salvo. No, si usted confesó a Cristo como Dios y Salvador, es salvo, si no, no. Que yo soy católico, entonces voy para el cielo. No, si usted no ha confesado o no ha invitado a Jesucristo como Dios y Salvador, no es salvo. Que yo soy lo que sea, exactamente para todo el mundo. Bueno,
sigamos leyendo ese interesante tema donde el apóstol Pablo nos continúa hablando de los escogidos de Dios para su propósito. Ojo con eso, para su propósito. Vamos a leer los versículos 10 al 13. Ese hijo fue nuestro antepasado Isaac. Cuando se casó con Rebeca, ella dio a luz mellizos. Sin embargo, antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Él llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. Se le dijo, tu hijo mayor servirá a tu hijo menor, como dicen las escrituras. Amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. Miren, cuando Isaac, el hijo de Abraham, escogido por Dios, se casa con su esposa Rebeca, en ese embarazo vemos que va a tener mellizos. Por costumbre, por una costumbre de la época, el hijo primogénito siempre heredaba la mayor parte de la herencia, de las promesas. Pero aquí Dios está haciendo uso ¿de qué? De su soberanía. Amén. Y escoge al menor como el heredero de la promesa que se le había hecho a Abraham, en que de su descendencia iban a ser benditas las naciones de la tierra. O sea que el Salvador iba a venir el Salvador Jesucristo venía allí según el propósito de Dios. Amén. Y mire que aquí sí es Dios el que hace lo que Él quiere y demuestra su soberanía. Ahí no tiene nada que ver el hombre, porque si hubiese sido por el hombre, el que por naturaleza hubiera sido el que debería llevar el linaje de Cristo, sería Esaú. Primero Ismael, después Esaú, ¿sí? Ah, no, pues Esaú no es hijo no sería hijo de Ismael, sino que sería de pronto otro de los hijos uno de los hijos de Ismael. Entonces, es lo que vemos, que aquí el Señor escoge a quien quiere para su propósito. En ese momento, estos dos niños que estaban en el vientre no habían hecho nada, pero ¿sabe qué? Nosotros creemos en una cosa, la predestinación es que Dios predetermina quién va a servirle en su propósito. En ese caso era Jacob, que era el menor, que no debería haber sido él. ¿Y por qué? Porque también vemos en la historia, Jacob era un hombre que siempre buscaba la bendición de Dios, que ese hombre una vez luchó con Dios y dijo que hasta que no me bendigan no te suelto, que fue capaz de dejar toda la parte de dinero, la herencia que el padre le dejaba, porque si es verdad, al hijo mayor le daba más herencia que al hijo menor, pero tenía derecho a unos bienes que Isaac le iba a dejar, y él cambia todo esto simplemente por haber comprado los derechos de primogenitura con un plato de lentejas. Él sabía que el momento que iba a hacer eso tenía que salir corriendo, y salió corriendo sin nada, sin ninguna pertenencia, nada, solamente me imagino que con la ropita, y se fue, dejó todo. ¿Por qué? Por el aprecio, por el valor que él tenía por la progenitura, la cual Esaú no la tuvo. Si recordamos en la historia, Esaú venía de cazar y venía con mucha hambre. Jacob lo espera con un guisado de lentejas. Cuando él viene hacia acá, le dice él, estoy muerto de hambre. Entonces le dijo, ¿quieres de este guisado? Fue muy astuto Jacob, pero era un hombre que buscaba siempre la bendición de Dios. Y le dice él, ok, dame. Entonces le dijo, yo te doy, pero si te la cambio por la progenitura. Entonces dice, ¿para qué me sirve a mí una progenitura si me voy a morir de hambre? Entonces yo lo que necesito es un plato de lentejas. Te doy la progenitura, a mí eso no me interesa tanto. Al otro sí le interesaba. Entonces vemos que Dios conoce el corazón de las personas, conoce el futuro y sabe a qué persona le puede encargar determinadas cosas, porque esas personas que él separa para su propósito, que escoge para su propósito, son personas que él sabe que le pueden sacar adelante el propósito de él. Y algo importante que tú acabas de decir, el Señor conoce el corazón. O sea, él conocía el corazón de este hombre, sabía cómo le amaba, cómo buscaba su bendición, y eso no ha cambiado.
el Señor sigue conociendo y Él ve nuestros corazones. Amén. Él no está viendo lo que nosotros estemos diciendo, lo que estemos promulgando a gran voz. Es que yo soy cristiano, es que yo... No, no. El Señor está viendo dentro de nuestro corazón. Amén. Bueno, para terminar, leamos los versículos 14 al 16 de Romanos 9. Dice, ¿estamos diciendo entonces que Dios fue injusto? Por supuesto que no, pues Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Dios nos sigue mostrando su soberanía y que para sus propósitos Él escoge a quien Él quiere, pero para salvación depende de nosotros, de nuestra elección. La soberanía de Dios se manifiesta en el hecho de que todo obra para bien, todo para bien y que nadie nos va a separar del amor de Dios. Recuerdan que eso lo vimos en el capítulo 8, perdón, que nada nos puede separar de su amor, pero también Él respeta nuestro libre albedrío. Él respeta las decisiones que nosotros tomemos. Entonces, la decisión está en nuestras manos, está en tus manos, si quieres acceder a esa salvación. Amén. Es que es muy importante que tengamos en cuenta esto y mirarnos y ubicarnos en el contexto de lo que se está hablando en el momento. Nosotros no somos teólogos, de pronto no tenemos los estudios de muchas personas que hablan acerca de esto, pero sí vamos a la lógica, a la razón y leemos detenidamente el análisis. No podemos dejarnos llevar por sentimientos o por pensamientos teológicos o doctrinales, porque hay doctrinas como la calvinista que habla de la predestinación y de lo que ya el Señor eligió a los que tenía que elegir y ya el que va para el cielo ya se sabe y el que va para el infierno también se sabe. No, eso Dios lo ha dejado en el libre albedrío. Por eso el Señor en muchas ocasiones nos dice, yo te he dado a escoger entre el bien y el mal. Ojalá escojas la vida. ¿La vida quién es? Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Ojalá escogieras la vida, porque es lo que Dios quiere. Ojalá escogieras la vida y no escogieras la muerte. Cuando uno escoge la muerte, ¿qué es? Es precisamente cuando uno decide darle la espalda a Dios, darle la espalda a Jesucristo. Dios hizo el sacrificio por nosotros. Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer. Él vino a este mundo, murió por nosotros en la cruz. Él nos dejó el Espíritu Santo. Él las cosas que son, que muchas veces inclusive nosotros mismos hemos hecho y estamos pagando la consecuencia. Él coge y voltea eso para que eso nos sirva inclusive para bien. ¿Para qué? Para que nosotros tomemos la decisión de salvación. Pero ojo, para los propósitos, Dios decide quién, porque Dios es soberano. Dios no se mete en nuestro libre albedrío para que nosotros creamos en Él y lo podría hacer. Pero ¿sabe qué? Seremos como robots. Exacto. Sí, o sea, vamos como robots y entonces ya no es la voluntad, ya no es el amor el que lo lleva a uno a buscar de Dios, sino simplemente o una costumbre o simplemente el hecho de que ya estamos predestinados, entonces pues ya estoy haciendo lo que tenía que hacer, no, sino por amor. Por eso Él permite que el mal venga a este mundo, porque cuando nosotros conocemos el mal y conocemos el bien, el amor de Dios, entonces nosotros tenemos esa oportunidad de recibir, de buscar de Dios por amor a Él, por amor o como, digamos, como recompensa o como respuesta a ese amor tan grande que Él ha tenido por nosotros. El domingo pasado hablamos en nuestra prédica del amor tan grande que Dios tiene con nosotros, de que el amor vence el temor. Es el antídoto. El antídoto. Entonces, el amor de Dios hace que nosotros nos enamoremos tanto de Él y no queramos salir de su presencia y queremos buscar y hagamos todo lo posible para aportar ese granito de arena para que
las personas puedan conocer de ese inmenso amor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros, en la medida en que vemos el amor de Dios, empezamos a acercarnos a Dios, empezamos a ver su misericordia, su gracia, su amor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros inmediatamente ya queremos recibir, queremos llevar estas buenas noticias a otras personas para que las otras personas también tomen su decisión por Jesucristo y así puedan tener una vida mejor. Pero esa decisión es personal. La decisión de los propósitos de Dios para las cosas específicas que Dios quiere para determinada época, para determinada situación, Él las escoge porque Él es soberano. Y aquí ni una hoja de un árbol se mueve sino por la voluntad de Dios. Lo único que nos reservó o que se reservó el Señor fue ese libre albedrío que nos ha respetado a nosotros, que ojalá en la medida en que yo muera a mis razonamientos y empiece a vivir en los razonamientos, en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios, entonces ya mi albedrío se lo quiero entregar a Él porque así yo quiera o así yo piense hacer algo y que creo que es lo correcto, pero si Dios me dice su palabra que no está bien, pues cedo mi derecho y se lo doy a Dios para que sea Amén. Dios el que decida por mí, como en un principio quería hacerlo Dios. Recordemos que en el huerto del Edén Él había reservado el árbol del bien y del mal para ser Él el que nos dijera a nosotros que fuera la fuente de sabiduría en la cuestión de las Exacto. decisiones. El hombre decide, no queremos que usted nos ayude en eso, queremos tomar nuestras propias decisiones y por eso desobedece, come ese árbol del bien y del mal y por eso estamos hoy así como estamos en este mundo. Un mundo caído, un mundo lleno de maldad, un mundo desubicado, un mundo sin amor, un mundo con hambre, un mundo egoísta, un mundo que definitivamente nada que ver con lo que Dios creó. ¿Por qué? Porque todos queremos hacer lo que se nos venga en gana, lo que creemos o la voluntad nuestra y nunca la de Dios. Por eso, cuando nosotros empezamos a vivir una vida con Cristo, cedemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios y ya vamos al origen de todo, que es que Dios sea el que tome la decisión por mí, pero ya no obligada, ¿sí? No impuesta, sino bajo mi consentimiento. O sea, mi libre albedrío lo cedo, mi libre albedrío muero, mi libre albedrío cedo para que sea la voluntad de Dios la que se manifieste en las cosas. Ese es el punto ideal donde Dios quiere llevarnos a nosotros. Él respeta nuestro libre albedrío, pero también quiere que nosotros lleguemos por amor a Él, por la confianza, porque le tenemos tanta fe y tanta confianza y sabemos de que nos ama tanto, de que todas las cosas son para bien para nosotros, que nosotros cedemos nuestra voluntad. Así pensemos que lo que Él dice sea absurdo o lo que Él dice no sea lo correcto o así sea algo estúpido o loco, como quiera que llamarlo. Sí, es donde dice que nosotros confiamos en que los planes de Él son mayores, son mejores que los nuestros. Y precisamente en las prédicas que hemos hecho a lo largo de este mes, que hemos hablado de esto, de los planes, de los propósitos, y que yo creo que la base de todo es alinear nuestros planes, los que nosotros humanamente nos hacemos, alinearnos a eso, a la voluntad de Él, a los planes de Él, ceder como ese albedrío, lo que tú estás diciendo, ceder eso, o sea, alinearnos con sus planes, alinearnos con su voluntad, sabiendo de que en eso vamos a tener la victoria. Amén. Y no solo eso, sino que si tú lo has podido notar y tú lo has visto, cuando nosotros cedemos nuestra voluntad y empezamos a hacer la voluntad de Dios, empezamos a vivir vidas plenas, empezamos a vivir rico, empezamos a vivir sabroso, porque Dios nos regala a nosotros esa retribución de que, hey, estás cediendo tu albedrío, estás cediendo tu derecho a decidir para dejármelo a mí. Entonces déjame, si tú me dejas hacer eso, yo voy a permitir de que tengas vidas plenas. Si usted le pregunta, por ejemplo, a Abraham, el día que estemos en el cielo,
¿Qué pasó con Abraham? Abraham no vio ninguna de las promesas. Moisés tampoco. Moisés pudo ver la tierra prometida desde una montaña. Entonces, pero ¿por qué ellos pudieron tener vidas tan plenas y tan buenas, tan agradables y perfectas como la tuvieron ellos, sin necesidad de tener que obtener lo que Dios les había prometido? Porque ellos pudieron hacer esto y quedar plasmados en la historia, y que hasta el día de hoy, después de 4000 años que han pasado ya después de Abraham, se hable de Abraham, porque ellos entregaron su voluntad. Que no se haga lo mismo que Cristo. Cuando Cristo estaba en Getsemaní, siempre le hemos dicho que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en ese momento, Cristo iba para la cruz. Si alguien dijera a Cristo quisiera su carne a la cruz y estar lejos de Dios, no, Él lo manifestó y está plasmado ahí. Porque Dios dice la verdad y Dios no esconde nada. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Yo no quiero pasar esto. Pero ¿sabe qué? Que no se haga como yo quiera, sino como usted quiera. Y ahí rindió su albedrío, ahí rindió su voluntad a la voluntad de Dios. ¿Y qué es ahora? Es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Está sentado a la derecha del Padre. Es nuestro Salvador, es nuestro Rey, es nuestro Dios, nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro todo. Por esa decisión tan grande que Él tuvo de ceder sus derechos a los derechos de Dios. Así que hagamos lo mismo, imitemos a Dios, imitemos a Cristo, cedamos nuestros derechos, que si Él tiene propósito para nosotros y nos ha escogido para algún propósito, también obedezcamos y damos nuestra voluntad. Y si no, pues al menos seguimos haciendo lo que Dios nos diga en el momento dado. De pronto nuestro propósito no sea un propósito tan notable y tan popular y llamativo, ¿no? Pero pues al menos tenemos un propósito con nuestra familia, pues entonces hagámoslo con nuestra familia, que Dios nos va a recompensar y nos va a dar esa palmadita después. Y mi hijo amado, de quien tengo complacencia. Amén. Ahí está mi hijo amado, quien tengo complacencia. Así que no sé si tienes algo más. Por aquí hemos terminado nuestra lección del día de hoy. Les agradecemos por su compañía y esperamos que esto, poco o mucho que hemos aprendido el día de hoy, lo puedan atesorar en sus corazones, reflexionar en ello y empezar a dar esos pasos de fe, de obediencia. Amén, amén. Así que vamos a orar. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, yo te doy gracias por esta palabra, Señor, que tú nos has regalado hoy, Señor. Gracias por habernos escogido a nosotros, Señor, para que nosotros pudiéramos llevar esta lección, estos propósitos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a tener sensibilidad en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, para poder saber cuál es tu voluntad en cada momento, Señor. Gracias, Padre, por cada persona que nos escucha, que está siguiéndonos con estos estudios que estamos haciendo, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, llénanos de tu favor, de tu amor, Señor. Y hoy queremos rendir nuestro albedrío, nuestra voluntad a ti, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, por ser tan bueno, por ser tan maravilloso, Señor, y por haber enviado a Jesucristo a morir por nosotros en la cruz, por haber cedido, Jesucristo, tu derecho, tu voluntad a la voluntad del Padre para ir a la cruz, para pagar el precio de mi pecado, de mi esposa, de mis hijas, de mis nietos y de todos los que hemos recibido de ti, Señor. Gracias, papito lindo. Quedamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un maravilloso día. Chao, bye.